Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en otro programa de Leyendo con el Autor. Hoy tenemos como invitada a Rosana Bolini. Hola, Rosana. Hola, ¿qué tal? Rosana es profesora y licenciada en Letras, ha estudiado en la Universidad de Buenos Aires, es docente en la Universidad de Buenos Aires también y es escritora. Pero además de escritora, es una gran lectora. Así que vamos a aprovechar la presencia de Rosana para adentrarnos un poco en la literatura de nuestro país de los últimos años, aprovechando tu experiencia, ¿no? como lectora y además como docente de la literatura argentina. Si tuvieses que, antes que de caracterizar, digamos, ¿cómo podríamos definir la literatura? Uy, bueno, voy a decir de lo que algo. hablamos mucho en este Claro. programa, pero pocas veces hemos La definido. literatura para mí es como un espacio pasional, supongo que del lado de los que escriben y también del lado de la lectura. Es un mundo de lenguaje complejo y difícil no solamente por lo conceptual, pienso yo, sino por la gran carga de afectividad y emociones o conmociones que despierta para el que lee, entre otras cosas. Entre otras cosas. Claro, esa podría ser una idea de lo que es la literatura para mí, y también visto desde lo que vos estabas diciendo, desde la lectura, ¿no? Lo que ha sido. Después puede ser un espacio de distintas cosas, de aventuras, de emociones, de crearse cada uno un mundo, de establecer otras relaciones con el mundo, de apartarse. Creo que es ¿Y se lee literatura hoy día, digamos, entendiendo literatura por lo que vos acabas de definir, ¿no? Yo, claro, aparte para dar otra definición, digamos, o para hacer una diferencia a lo mejor con la literatura que yo estoy pensando, yo pienso en la literatura desde lo que se denominaría tradición o historia de la literatura, es decir, toda la trayectoria de la literatura que se ha escrito a través del tiempo. Sí. Entonces es una literatura que se va retomando un poco a sí misma, ¿no? O que está tramada consigo misma. En ese sentido me da la sensación a mí de que se lee poco. Yo tengo esa sensación, incluso por la experiencia docente, de que, bueno, les cuesta un poco entrar y termina... Es un esfuerzo. Y es un esfuerzo, exactamente. Y es un importante. esfuerzo, y creo como que la literatura termina funcionando cuando hacen la experiencia en general, justamente como eso, como una experiencia de esfuerzo, de atravesarla, y al final de eso, bueno, algo obtienen. Pero yo tengo la sensación de que se lee poco. Es difícil leer literatura en la época actual, por todo esto también, ¿no? Porque hay que parar un poco la velocidad, apartarse, dejarse atrapar también por la literatura. Eso me parece a mí. ¿Y en la escuela la literatura sigue teniendo cabida, sigue siendo importante? Yo creo, hablando siempre, sí, en general, digamos, uno no debería hacer tantas generalizaciones, claro. Pero bueno, si no sería imposible, ¿no? Digamos, en base a tu experiencia. Sí, a mí me da la sensación de que también hay docentes que bregan, digamos, por la permanencia de la literatura, como que hay algunos conflictos ahí, es la sensación que tengo yo, ¿no? Por lo mismo, si hay docentes que, digamos, que están interesados en la literatura, la aman y se copan y son apasionados de leer, van a tratar de transmitir eso. Porque a veces creo yo que se plantean algunos conflictos por esto mismo que decimos, en el propio interés de hacer leer, como es difícil o esforzado leer, a veces los propios docentes tienden a lo mejor a no insistir en eso, como se dejan desanimar. Se dejan desanimar. Bueno, me parece a mí, eso es una opinión mía, ¿no? Me gusta lo que decís, que si el docente tiene ganas de transmitir esa pasión, ¿no? Volviendo a lo que decías al principio sobre la literatura, que es algo pasional, ¿no? Yo creo que sí, porque es algo como que si te atrapa, si estás metido en eso, es como cualquier cosa que a uno lo apasiona, ¿no?
uno está como metido ahí y es medio parte de ese mundo. Sigue recorridos, está tomado, piensa ahí. Entonces, el docente que esté como apasionado por eso, medio que inevitablemente va a tratar de ampliar eso, ¿no? Y de llevarlo, aunque sea para compartir con otros, esa potencia por ahí de la literatura. Aunque sea costoso y todo, se puede ir sobrellevando entre de a dos, digo yo, porque bueno, pienso en el alumno y el docente, pero en general es una lindísima conversación la que se puede tener con la literatura, me parece a mí. Bueno, y quizás el tema, quizás no, bueno, casi seguramente el tema de la literatura está ligado al tema de la escritura. Siempre hay un otro que escribe y en la escuela, sí, digamos, también es una motivación para iniciar a los jóvenes, a los niños en el tema de la escritura. Sí, es una práctica que además, bueno, desde hace unos cuantos años, pero a lo mejor, bueno, sí, desde hace unos cuantos años ha tomado acá como un nuevo auge en el sentido de que ha corrido un poco algunas prácticas con la lengua, como qué sé yo, solamente ver la gramática, es decir, con la escritura se sale de cierta pasividad, de alguna manera, en la relación con la lengua, o de cierta mirada, y bueno, se entra como en una productividad, me parece a mí. Eso puede dar, y que también a veces la literatura genera una especie de exceso, me parece que está bueno tomarlo para escribir. Y pasa de todo ahí. Es como igual que un poco en la lectura, pasan cosas bastante abiertas, ¿no? Y medio inesperadas cuando uno hace escribir. No importa si después la persona va a seguir o no escribiendo, literatura, puede ser... es una interesante práctica, me parece, para hacer. Bueno, te hago esta pregunta porque sé que estás terminando un trabajo sobre el tema de la escritura, sí, que va a ser próximamente publicado, es un trabajo en colaboración, bueno, del que hablaremos en otro momento, pero sí, bueno, por eso quería preguntarte un Claro, poco. Lo que pasa es que la escritura me parece como eso, ¿no? Un espacio para ver un poco, así como con la lectura, bueno, qué ha pasado con eso que se ha leído, ¿no? Y entonces sigue abierta la conversación, me parece a mí. No sé. ¿Y la literatura argentina en estos últimos años, por dónde ha transitado? O si podemos resaltar algunos nombres. Sí, yo lo que pasa es que de la literatura argentina hay muchísimas cosas para decir. Yo siempre dentro de estos senderos que hago yo, de ver un poco ciertos caminos de escritores, yo los llamo más tradicionales, pero no porque sean clásicos necesariamente, sino porque, bueno, vienen haciendo unos recorridos, están adentro de la narrativa y entonces toman tal camino y eso se puede observar comparando otras maneras de narrar. En ese sentido yo me he interesado por algunos autores que ya están reconocidos, como por ejemplo Saer, que a mí me parece muy interesante dentro de una línea de lo que uno podría llamar cierto realismo en la narrativa, y en una versión un poco contrapuesta, como en un antirrealismo, me gusta leer y hacer leer a un autor que se llama Marcelo Cohen. Pues fuera de eso observo... qué sé yo, también dentro de esas líneas como más tradicional, bueno, me parece que está Ricardo Piglia, como dentro de los escritores vivos, digamos, que tienen esa relación con la literatura tradicional. Y aparte me parece que hay un montón de cosas, pero también hay a lo mejor una línea como la de Aira, que es un escritor que yo creo que me da la sensación, muy groseramente dicho, de que está como en una opción de una especie de literatura que trata de desacralizar un poco a lo mejor las otras líneas. Después hay de todo, me parece que hay muchísima producción, pero yo observo más eso. Desde ahí miro por ahí las otras formas de la literatura, que yo la narrativa en general se presta como para... es un formato... qué sé yo, que puede conservar formas, no sé... Muy clásicas, tal cual, a veces como muy repetitivas, tiene esa cuestión, así que bueno, sigue habiendo mucho, digamos, de eso, pero a mí me gusta observar esos escritores que hacen con lo que tenían, ¿no? Con lo que tenían ahí a mano de los otros escritores.
Sí, después, bueno, yo te he escuchado decir en otras oportunidades, haber leído textos tuyos en los que hablas de Borges o de Art, ¿no? Bueno, Sí. Saer es otro pilar, Sí. como condensadores de Sí. ciertas prácticas, digamos. Sí, de ciertas prácticas y de ciertos usos de la lengua también. Bueno, Borges a mí me encanta, todos los que nombraste me gustan mucho. Sí, Borges es muy interesante. Yo creo que es uno de los autores que abre esa línea que yo llamé antirrealista, de modo que una de las cosas que se puede ver como herencia de Borges es esa, ¿no? Cómo ha impactado ese antirrealismo después de él en los escritores que vienen. Es un autor que trabaja como muy condensadamente, lo cual, bueno, le da como una complejidad a su literatura, pero yo creo que hay que intentar hacer la experiencia de leer algo de Borges, ¿no? A mí me parece, es un autor que queda siempre como muy encerrado por distintas razones, genera como una especie de, a lo mejor, poco interés, o un interés frente al que la gente a veces se detiene, ¿no? Y dice, no, yo no puedo leerlo. A mí me parece que es impresionante. Y Art representa un trabajo con la lengua muy particular en el momento en que hace su literatura, porque ingresa una lengua que no era considerada típicamente literaria. Trabaja mucho con... Eso es muy interesante. Claro, trabaja muchísimo con lo que él escuchaba, que era la lengua oral, componiendo una lengua escrita, y de algún modo se relaciona con Borges en el hecho de que Borges en uno de los textos dice que la literatura argentina tendría que ser, tener los rasgos de la oralidad, porque es lo que hace diferenciar las lenguas, ¿no? Claro. Y tendría que tener el tono, dice, de la conversada amistad, dice Borges. O sea que de algún modo están buscando algunas cosas similares para hacer una literatura nueva o una literatura diferente, aunque trabajan con materiales muy distintos, ¿no? ¿Y Saer? Porque... Y a mí Saer me parece muy interesante porque es un narrador que sigue escribiendo novelas, diciendo que, bueno, que el género ese ya no es tal, pero, cosa que no tiene... Art ha escrito novelas, pero Borges dice que no tiene... porque se queda con la parte narrativa y dice, para eso están los cuentos. Y Saer hace de la novela una experiencia realmente muy novedosa, con una escritura también trabajosa, pero sumamente poética, ¿no? E intensa para seguirlo y meterse ahí adentro. Y a mí me interesa eso, esa renovación que hace en la narración que uno llama novelística. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un corte. En el próximo bloque vamos a meternos en tu escritura, porque ya hablamos de otros escritores, así que ahora vamos a hablar de tu novela en un ratito. Bueno. Bueno, estamos nuevamente en Leyendo con el Autor, con Rosana Bolini, que hoy nos visita. Y bueno, ya hablamos un poco, hicimos un pantallazo sobre literatura argentina, así grandes rasgos, en el tiempo que tenemos. Y vamos a dedicarnos ahora a tu novela, que fue publicada en el año 2006 y se llama Lugares Habitados. Y bueno, puede conseguirse cerca de la Facultad de Filosofía y Letras, en la calle Puan, en Capital Federal. ¿Cómo llegás a la escritura, Rosana? Es una pregunta muy interesante porque tardé mucho, si bien había escrito cosas, por supuesto, qué sé yo, como debe hacer cualquier escritor en la adolescencia y demás, tardé muchísimo para escribir. Era una ávida lectora, como decís vos, y hice algunos intentos que no me convencían y bueno, finalmente decidí ir a un taller en un momento determinado, porque no encontraba la manera de ponerme a trabajar que me pareciera interesante. Y bueno, y ahí salieron como unos materiales propios y ahí me fui del taller. Hice como unas prácticas y me fui del taller. Pero fue un trabajo muy lento el de escritura,
el que tuve que recorrer, digamos, hasta que pude hacer la novela. Así que fui como llegando y no, ni yo misma sabía, ni supe cómo iba a ser el proceso, digamos, para redondear un poco la idea. Pero creo que siempre me ha gustado escribir. Y bueno. Y el personaje, vamos a decir que en cuanto a ese tipo de cuestión... pero quiero aclarar, es sí. Laura, una periodista sí. que hace un viaje. Sí, que hace un digamos, viaje, para tal contar cual. así en forma de lo más macro, sí. un núcleo, digamos, de la novela. Sí. ¿Cómo surge el personaje de Laura? ¿Cómo se te va armando? Sí, creo que ¿no? Está bien. Creo que es una especie también de decantación de un personaje que iba como reuniendo un montón de recuerdos y de efectos de cosas leídas también, ¿no? Es decir, el personaje me permitía jugar como con lugares. Uno es el lugar en donde yo nací, que no está nombrado de esa manera, pero un determinado espacio que contrasta mucho con la ciudad, ¿no? Y también cosas como el periodismo, la poesía, que son variedades, digamos, del trabajo con la palabra, qué hacer con el pasado, cuando uno ha cambiado supuestamente de vida. Jugar también con ciertas relaciones por ahí entre las ciudades chicas y las grandes ciudades, las expectativas que tienen o que puede llegar a tener la gente que vive en una ciudad chica respecto de la gran ciudad. Un poco todos esos conflictos. Y también algo que a mí me parece como, y que es interesante y que no lo tengo terminado nunca de resolver, y que es el hecho de que a mí me parece como que los escritores del siglo XIX estaban muy en contacto con la naturaleza. Y eso es un tema complicado ahora para nosotros. Y para volver a Saer, bueno, Saer es alguien que, habiendo sido a vivir a Francia, trabajó siempre con su espacio de origen, ¿no? Que es Santa Fe, pero como ciudades pequeñas, donde hay, claro, costumbres, relación con el espacio, con las cosas diminutas, que es un poco lo que a mí me gusta también, el tema de la percepción y todo eso, y parecería que eso fuera un contacto que se puede tener con ciertos espacios en donde, bueno, hay menos urbe de alguna manera, ¿no? Entonces hay como menos aceleración. Menos aceleración, uno puede estar más como abierto a la percepción de los olores, los colores, como que el otro está un poco, por eso una visión un poco animalesca que tengo, pero un poco eso me interesaba como trabajar. No sé tampoco si eso está logrado o no, porque después uno una vez que está escribiendo, la forma también lo conduce, ¿no? Cuando se empieza de verdad a meter el trabajo, bueno, la forma lo empieza como a conducir y uno ya tiene que estar ahí siguiendo el movimiento de lo que surgió, ¿no? Para mí escribir es bastante inesperado también y bastante difícil. ¿Cuánto tiempo te llevó la novela? Y a mí me llevó, yo podría describir como dos temporalidades así marcadísimas. Una yo la cifro como en 10 años. Desde que empecé, desde que aparecieron los primeros 3 materiales igual que me aparecieron como muy marcados. Apareció Laura, apareció un pintor que también está en la novela que se llama Daniel Guerra y otro personaje que también está en la novela que se llama Clara Insúa. Y aparecieron como unos fragmentos que yo escribí, ¿no? Y a partir de eso empecé como, no sabía qué iba a pasar entre esos personajes, bueno, entre esos pequeños conflictos. Y ahí tardé con cosas que escribía en el medio, no me convencían, bueno, hasta que en un momento una serie de cosas me pusieron a escribir otra vez y después tuve como un periodo final en el que dije, voy a terminar ya esta novela. Me puse, claro, ya basta porque llega un momento, y bueno, me puse como un plazo. Qué sé yo, creo que había un concurso, dije me voy a presentar al concurso, que por supuesto no gané, pero me hizo bien eso, y entonces trabajé como 2 o 3 meses, pero con una especie de concentración muy intensa, y bueno, ahí la terminé. Así que, qué sé yo, eso, yo tuve así como distintos tiempos, ¿no? Y nada, descubrí esas cosas trabajando también, ¿no? Y el tema de la publicación, digamos,
más allá de tu caso particular, es No, dificultoso. Sí, yo creo que es muy dificultoso. Por un lado diría esta cuestión, en el caso de la publicación hay una cosa que yo la pensaba también, que es la siguiente. Hay como una necesidad de publicar como parte de una conclusión del trabajo. A mí porque yo decía, ¿para qué quiero publicar? Todas las preguntas, todos los para qué y demás. Entonces, hay algo del trabajo mismo que hace que uno quiera publicarlo. Pero yo creo que sí que es muy difícil publicar, sigue siendo difícil la publicación. Sí, sí, porque yo hablo con gente que ha publicado, que es conocida, que tiene varias cosas y sigue teniendo problemas con la publicación. Es un mundo difícil el de la publicación. Aunque se publica, paradójicamente se publica mucho, y hay gente que, bueno, tiene sus canales, y es como una cosa, también esto que decíamos, si bien no podemos generalizar, para mí sí es difícil. Claro, por ahí lo que se ha cortado es lo que antes hacían las editoriales, de buscar, de leer también, nuevos nombres, o que vos... ahora se va más a lo consagrado. ¿No? Se va más a lo consagrado, a lo que está seguro. Vos, por ejemplo, las editoriales han dejado de leer materiales, porque te pueden rechazar un material, pero una de las funciones de las editoriales era leer. Vos escribías y, bueno, mandabas a las editoriales. Y por más que siempre haya habido mecanismos más directos, digamos, como en todos los casos, ¿qué haces ahora? Eso, te pones a pensar, bueno, mando a leer y, bueno, no, algunos leen, que yo, pero pocos, sí, pero no es un mecanismo muy... Yo digo también por estas cosas, por lo que me cuentan. Ficción, ¿no? Y sobre todo para la ficción. Hay otro tipo de materiales académicos o lo que fuera, a lo mejor tienen otros canales. Sí, ¿no? Tienen otros canales, a lo mejor tienen más viabilidad. Y como un público más asegurado también. Un público más asegurado, por más que ahora uno puede decir, bueno, están las publicaciones de los blogs, o sea, las publicaciones virtuales, hay gente a la que eso no le gusta. Y tampoco la llegada es la misma, los lectores son distintos. Entonces, se sigue queriendo publicar en las editoriales y cuesta, sí, un poco cuesta. Bueno, pero aquí está tu novela y que se ha distribuido, digamos, ya tiene un par de años, pero bueno, se ha vendido en el interior. Sí, se ha vendido en el interior, sí, se ha leído, yo me he encontrado con algunas devoluciones que hacen, o sea, como unos lectores reales que la han leído y han dicho algo, y es agradable, porque entonces el trabajo se hace como que cierra, ¿no? Sí, como que cierra y se ubica en un plano real delicado, digamos, ¿no? Porque si no, uno que siempre le parece que, bueno, qué sé yo, siempre es problemático igual publicar, porque, bueno, uno se expone y todo eso. Bueno, ahí algo ha hecho, algún lector ha entrado a ese texto, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Estás trabajando en alguna otra obra de ficción? Sí, estoy trabajando en otra obra de ficción que no sé tampoco... ¿Qué resultará? ¿Qué resultará? Está como ahí medio... tratando como de dedicarme a eso, ¿no? A mí particularmente me exige mucho esfuerzo y mucha concentración y como mucha conexión conmigo para entrar ahí. Así yo soy como lenta para el trabajo, muy lenta. Sí, no, hay de todo. Sí, hay de todo. En este mundo sí, formas de trabajar, que son muy rápidos o que producen mucho. Sí, e incluso, bueno, ese también es otro concepto en la literatura, ¿no? Dejando de lado mi caso particular, pero digamos, sí, como la obra de calidad hay que producir pocas o muchas, como que a veces se pone en cuestión. Y hay gente, qué sé yo, que es productiva y bueno, y gente que no, que produce menos, son formas de trabajar, sí. Así que bueno. Bueno, ¿querés leernos un poquito de algún fragmento que vos elijas de Lugares Habitados? Bueno, voy a leer el comienzo de la novela porque es un fragmento chiquitito. La novela es cortita, pero está dividida en 3 partes, que se llaman primer movimiento, segundo movimiento y últimos movimientos. Voy a leer el comienzo de esto que he llamado primer movimiento. A ver, ahí voy. En la confusión del comienzo de la tormenta, cuando el cielo se oscurece y empieza el viento,
Algunos pájaros se trasladan como si hubieran sido sacudidos de los árboles, y en el trayecto parecería que fueran a caerse desde el aire. Tanta es la inestabilidad que sobreviene en un momento. Lucha para sostenerlos como si se tratara de ella misma, o por el temor ante esa fragilidad de la naturaleza que se desequilibra, hasta que por fin se sobreponen y levantan el vuelo. No dura más que unos segundos en que todo se suspende y se restablece al desatarse la tormenta. Igual que otras tardes, había visto la escena con sorpresa y pensó que nunca se acostumbraba del todo, ni siquiera teniendo como previas tantas experiencias que resultaron afortunadas, pero en el fondo era que descreía sin ningún fundamento científico o a causa del fundamento científico de la ley de gravedad. En el mismo sentido, y también a raíz de la tormenta, había visto caer una hoja sobre el agua como simulación de la caída de un cuerpo sobre otro, o más bien como simulación del choque de un cuerpo contra otro, y así una simulación de la caída. Cuando empieza la tormenta, se tiene un presagio, y serenamente se esperan las gotas sobre el suelo. Aunque ninguna otra señal se le hubiera presentado, Laura se dio cuenta de que nunca había dejado de esperar. Gracias, Rosana, por haber venido. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos vemos.